¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 9 jugadas y de las 9 jugadas acertamos 6. Es decir, tuvimos un 67% de efectividad. Aún nos mantenemos en el promedio, espero te haya ayudado. Y si los nuevos al canal y te están gustando los videos, no te olvides suscribirte, dándole el botón rojo suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta. Y si ya estás suscrito, dale un me gusta. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del sábado 22 de octubre. Vamos a comenzar con la Bundesliga. El encuentro entre el Hoffenheim versus el Bayern de Múnich. Veamos de bajas, pues el Hoffenheim presenta 3 bajas, 4 o 5 bajas, casi medio equipo. Y el Bayern presenta solo 4 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Hoffenheim de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota. Se podría decir que viene bien, mientras que el Bayern de Múnich de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Bayern viene bien, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace 2 goles. Veamos enfrentamientos entre ellos, y acá hay un empate, la victoria para el Bayern, segunda victoria para el Bayern, una victoria para el Hoffenheim y tercera victoria para el Bayern. Es decir que el Bayern de Múnich es el favorito. Veamos cómo le va el Hoffenheim de local, y el Hoffenheim de local tiene 3 victorias, una derrota, un empate. Es decir que de local juega bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Bayern como visitante tiene 2 victorias, 3 victorias, un empate, solo una derrota. Es decir que el Bayern también juega bien como visitante. Veamos cómo en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Bayern de Múnich está en la posición 2 con 19 puntos y el Hoffenheim en la posición 5 con 17 puntos. Las casas de apuestas le dan un 27% a que gana el Hoffenheim y un 50% a que gana el Bayern de Múnich. El pronóstico para este encuentro es: gana la visita, gana el Bayern de Múnich. Pasemos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga Santander de España. En el encuentro entre el Valladolid versus el Real Sociedad o la Real Sociedad. A ver si bajas. El Valladolid tiene 3 bajas, 4 bajas. Y la Real Sociedad tiene 3 bajas, 5 bajas. No toman en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas el Valladolid de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Es decir que el Valladolid es un equipo irregular. Y la Real Sociedad de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto. Aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para la Real Sociedad, un empate, segunda victoria para la Real Sociedad, segundo empate y tercer empate. Es decir que la Real Sociedad es el favorito. Veamos cómo va el Valladolid, y el Valladolid de local tiene una victoria, 2 victorias, un empate, 2 derrotas. Es decir que el Valladolid como local es un equipo irregular, mientras que la Real Sociedad como visitante tiene 4 victorias, solo una derrota. Es decir que la Real Sociedad juega bien como visitante y vemos que como mínimo hace un gol. Está la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones la Real Sociedad está en la posición 3 con 22 puntos y Valladolid está en la posición 11 con 11 puntos. Las casas de apuestas le dan un 27% a que gana el Valladolid y un 44% a que gana la Real Sociedad. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Real Madrid versus el Sevilla. Veamos si bajas. El Real Madrid tiene una baja y el Sevilla tiene 3 bajas, 5 bajas, ¿no? Casi medio equipo. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Real Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate. Es decir que el Real Madrid juega bien, viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Sevilla de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, una victoria, una derrota. Es decir que es un equipo irregular, pero vemos que como mínimo hace un gol. Veamos enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Real Madrid, segunda victoria para el Real Madrid, un empate,
tercera victoria para Real Madrid y cuarta victoria para Real Madrid. Es decir que Real Madrid es el favorito. Veamos cómo le va Real Madrid de local. Y Real Madrid de local tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega muy bien como local. 4 victorias en 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y el Sevilla como visitante tiene 2 victorias, 3 empates, es decir que el Sevilla juega bien como visitante, aún no conoce la derrota. Veamos en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Real Madrid está en la posición 1 con 28 puntos y el Sevilla está en la posición 12 con 10 puntos. Las casas de apuestas le dan un 65% a que gana el Real Madrid y un 12% a que gana el Sevilla. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y como mínimo habrán 2 goles. Una apuesta doble local y 2 más. Vamos a la siguiente liga, o a la liga más atractiva, que es la Premier League. El encuentro entre Nottingham Forest versus el Liverpool. Vemos bajas. El Nottingham Forest tiene 3 bajas, 4 bajas y el Liverpool tiene 4 bajas. Ambos tienen el mismo número de bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Nottingham Forest de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 derrotas, es decir que no juega nada bien. El Nottingham Forest aún no conoce la victoria y el Liverpool de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que el Liverpool viene bien y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, hay una victoria para Liverpool, un empate, segunda victoria para Liverpool, segundo empate y tercera victoria para Liverpool, es decir que el Liverpool es el favorito. Veamos cómo le va el Nottingham Forest de local, y el Nottingham Forest de local tiene un empate, 3 derrotas, solo una victoria, es decir que el Nottingham Forest no juega bien de local. Veamos cómo le va a Liverpool, y el Liverpool como visitante tiene una victoria, 3 derrotas, un empate, es decir que Liverpool tampoco juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Liverpool está en la posición 7 con 16 puntos y el Nottingham Forest está en la posición 20, último en zona de descenso con 6 puntos. Las casas de apuestas le dan un 18% a que gana el Nottingham Forest y un 60% a que gana el Liverpool. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana la visita y como mínimo habrán de 1 a 4 goles. Una apuesta doble, gana la visita y como mínimo habrán de 1 a 4 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Manchester City versus el Brighton. Veamos si bajas, el Manchester City tiene 4 bajas y el Brighton solo 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Manchester City de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, un empate, 3 victorias, es decir que viene bien el Manchester City, 3 victorias y 5 partidos es un buen promedio, y el Brighton de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria, es decir que el Brighton no viene nada bien. Y enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Manchester City, segunda victoria para el Manchester City, una victoria para el Brighton, tercera victoria para el Manchester City y cuarta victoria para el Manchester City, así que el Manchester City es el favorito. Vamos con el Manchester City de local y el Manchester City de local tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Mientras que el Brighton como visitante tiene 2 derrotas, un empate, 2 victorias, es decir que el Brighton como visitante es un equipo irregular. Nos vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Manchester City está en la posición 2 con 23 puntos y el Brighton está en la posición 8 con 15 puntos. Las casas de apuestas le dan un 69% a que gana el Manchester City y un 14% a que gana el Brighton. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrá 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al calcio o la Serie A de Italia. El encuentro entre el Milan versus el Monza. Nos vamos a las estadísticas, veamos si hay bajas, disculpe. Y el Milan tiene 3 bajas, 5 bajas y el Monza solo una baja. Vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Milan de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 victorias,
2 derrotas, es decir que viene el Milan, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio, y el Monza de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que el Monza viene bien, 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Milan, segunda victoria para el Milan, tercera victoria para el Milan, es decir que el Milan es el favorito. Veamos cómo le va a Milan de local, y Milan de local tiene 2 derrotas, 3 victorias, es decir que juega bien de local, 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Veamos cómo le va al Monza como visitante, y el Monza como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que el Monza como visitante es un equipo irregular. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Milan está en la posición 3 con 23 puntos, y el Monza está en la posición 14 con 10 puntos. Las casas de apuestas le dan un 67% a que gana el Milan y un 13% a que gana el Monza. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y como mínimo habrá 2 goles. Una apuesta doble local y 2 más. Siguiente liga, y nos vamos a la Superliga o Super League de Turquía. El encuentro entre el Trabzonspor versus el Sivasspor. 11 bajas, el Trabzonspor tiene 3 bajas, 6 bajas, casi medio equipo. Y el Sivasspor tiene 5 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas y nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas el Trabzonspor de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, solo una derrota. Se podría decir que viene bien. Y el Sivasspor de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Sivasspor viene mejor, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y vemos que como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Trabzonspor, un empate, segunda victoria para el Trabzonspor, segundo empate y tercer empate, es decir que el Trabzonspor es el favorito. Veamos cómo le va al Trabzonspor de local, y el Trabzonspor de local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que el Trabzonspor juega bien de local, aún no conoce la derrota. Mientras que el Sivasspor como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Sivasspor juega bien como visitante, 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Trabzonspor está en la posición 6 con 18 puntos y el Sivasspor está en la posición 12 con 10 puntos. Las casas de apuestas le dan un 55% a que gane el Trabzonspor y un 19% a que gane el Sivasspor. El pronóstico para este encuentro es gane el local, gana el Trabzonspor. Vamos ahora al siguiente torneo y nos vamos al Brasileirão o Serie A de Brasil. El encuentro entre el América Mineiro versus el Flamengo. Vamos a bajas, el América Mineiro tiene 3 bajas y el Flamengo tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el América Mineiro de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que no viene nada bien el América Mineiro, 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Flamengo de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que el Flamengo viene bien, aún no conoce la derrota. Y enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Flamengo, un empate, segunda victoria para el Flamengo, segundo empate y tercera victoria para el Flamengo, es decir que el Flamengo es el favorito. Veamos cómo le va el América Mineiro de local, y América Mineiro local tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que el América Mineiro es un equipo irregular, pero vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Flamengo como visitante tiene 2 empates, 2 victorias, solo una derrota, es decir que se podría decir que juega bien como visitante el Flamengo. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Flamengo está en la posición 3 con 55 puntos y el América Mineiro está en la posición 8 con 45 puntos. Las casas de apuestas le dan un 29% a que gana el América Mineiro y un 41% a que gana el Flamengo. El pronóstico para este encuentro es una posibilidad doble, es decir, o empata o gana la visita. Una posibilidad doble, X2. Vamos al siguiente encuentro, y el encuentro entre Palmeiras versus el Avaí. Veamos si a bajas, el Palmeiras tiene 2 bajas y el Avaí tiene 3 bajas.
Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Palmeiras de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 victorias, es decir que Palmeiras viene bien, aún no conoce la derrota. Y el Avaí de los últimos 5 encuentros tiene 5 derrotas de 5, es decir que juega pésimo el Avaí, aún no conoce la victoria. Enfrentamientos entre ellos, hay un empate, una victoria para el Palmeiras, segunda victoria para el Palmeiras, una victoria para el Avaí y tercera victoria para el Palmeiras, es decir que el Palmeiras es el favorito. Veamos cómo le va a Palmeiras de local, y Palmeiras de local tiene un empate, 2 empates, 3 victorias, es decir que el Palmeiras juega bien de local, aún no conoce la derrota. Nos vamos cómo le va al Avaí como visitante, y el Avaí como visitante tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que el Avaí no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Palmeiras está en la posición 1 con 68 puntos y el Avaí está en la posición 19, penúltimo en zona de descenso con 28 puntos. Las casas de apuesta le dan un 77% a que gane el Palmeiras y un 5% a que gane el Avaí. El pronóstico para este encuentro es: primer gol es del Palmeiras, primer gol en marcar es del Palmeiras. Vamos al siguiente torneo y nos vamos a la primera división de Uruguay. El encuentro entre Cerro Largo versus Peñarol. Vamos a las bajas, pues no hay bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Cerro Largo de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 3 victorias, un empate, es decir que viene bien Cerro Largo, 3 victorias, 5 partidos es su buen promedio. Y el Peñarol de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota, es decir que viene bien el Peñarol, 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y veamos enfrentamientos entre ellos: una victoria para Cerro Largo, un empate, una victoria para Peñarol, segunda victoria para Peñarol y segundo empate, es decir que el Peñarol es el favorito. Veamos cómo le va a Cerro Largo de local, y Cerro Largo de local tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota, es decir que juega bien de local, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Mientras que Peñarol como visitante tiene 4 victorias, una derrota, es decir que juegan bien como local y como mínimo hace un gol. Perdón, disculpen, juega bien como visitante el Peñarol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Peñarol está en la posición 7 con 19 puntos y Cerro Largo está en la posición 8 con 19 puntos. Las casas de apuesta le dan un 25% a que gana Cerro Largo y un 45% a que gana Peñarol. El pronóstico para este encuentro es una posibilidad doble, es decir que o empata o gana la visita, una posibilidad doble, X2. Apostadores, y una recomendación que siempre le damos: que van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por ticket. Y si no en el canal y te están gustando los videos, no te olvides suscribirte, dándole el clic rojo de suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta, y si ya estás suscrito, solo dale un me gusta. Bueno, apostadores, hasta el siguiente video. Nos vemos.